en Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue, hoy martes 15 de julio. Bogotá tiene a esta hora, y es una buena noticia, cielo despejado, sale el sol en la capital del país después de varios días de cielo nublado, temperatura a esta hora en el centro de Colombia de 17 grados. Vamos con las noticias más importantes. Saludo a esta hora a quienes nos sintonizan en el canal de YouTube de Blue Radio y en la aplicación Ditu de Caracol Televisión. Comenzamos hablando de la crisis en el sistema de salud que se sigue agravando. El presidente Gustavo Petro anuncia una alocución esta noche para hablar de esa crisis que, de acuerdo con diferentes actores, ha sido profundizada por su gobierno, por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que no acepta responsabilidades. En un larguísimo mensaje en Twitter hace minutos, el presidente ha dicho lo siguiente, que puede ser una pista de hacia dónde va el gobierno nacional en torno a la situación de lo que significa el proyecto de ley que está en trámite en el Congreso de la República. Si aplicáramos la ley y la Constitución, todo el sistema de salud debería ser intervenido, y hay que hacerlo si no hay reforma de ley donde las actuales EPS puedan tener otro papel ya no asegurador. El presidente Petro vuelve a amenazar en que intervendría todo el sistema de salud si no es aprobada la reforma al sistema que se tramita en el Senado de Colombia. Y hablando de esa crisis explícita, de esa crisis que se ha agravado luego de la intervención del gobierno a la CPS, hay casos graves en diferentes partes del país. En el Valle del Cauca, en 3 días, hay más de 1.500 quejas presentadas por problemas en la entrega de medicamentos en los dispensarios. Stephanie Toledo. La crisis en la red de salud del Valle del Cauca se agudiza con los problemas en la entrega de medicamentos, pues servicios como urgencias y hospitalización se han congestionado con el paso del tiempo, atendiendo a pacientes con enfermedades crónicas que han sufrido complicaciones al interrumpir sus tratamientos, llegando a tener momentos de una sobreocupación del 300%. Es por esta razón que las autoridades sanitarias iniciaron un seguimiento a estos casos de inconvenientes para la entrega de medicamentos. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca. La idea es lograr una reclamación colectiva a las EPS y hacer seguimiento uno a uno para que cada uno de los vallecaucanos pueda hacer su tratamiento de la enfermedad y se mejore. Hemos recibido 1.500 quejas al día de ayer, pero son poquitas con respecto a la necesidad. Hay atención especial en los suplementos de alimentación luego de que una mujer en Cali denunció que los insumos que le entregaron para su mamá, quien se alimenta con una sonda, se los entregaron 3 meses después de que el producto ya se había vencido. Vamos ahora a la costa caribe colombiana. Mucha atención si usted va a viajar o si usted vive en esa zona de Colombia. Vienen días de alta radiación solar, vienen días de más altas temperaturas de lo habitual, que será potenciado por una densa nube de polvo del Sahara que está cruzando en este momento por el Mar Caribe. Temperaturas, Ingel de la Rosa, que han marcado 36 e incluso más grados Celsius. Sí, señor Ricardo, 4 poblaciones de la región Caribe han registrado unas de las temperaturas más altas del país en las últimas 24 horas. Estamos hablando de Arjona, Bolívar, Valledupar, Riohacha y Urumita en La Guajira, donde el termómetro ha marcado entre 35.8 y 36 grados Celsius. En las principales capitales de la región, como Barranquilla y Cartagena, la temperatura también ha estado por encima de los 30 grados y el panorama se mantendrá así debido al tiempo seco que predominará en las próximas horas, la ausencia de nubes que provocarán mayor impacto de la radiación solar y, por supuesto, una sensación térmica más alta en las calles. Así lo explicó Miro Bansuer, cual es meteorólogo del IDEAM. Por la poca nubosidad, pues todavía es bastante radiación al mediodía especialmente, y pues realmente en las horas de la tarde, por lo tanto, pues eso también aumenta las condiciones de la temperatura del ambiente. Y a este calor se suma el polvo del Sahara, que esta temporada suele llegar hasta el Caribe. Dice el IDEAM que por el momento no hay una incidencia directa de este polvo sobre el territorio colombiano. Lo que sí se prevé que llegará entre el miércoles y el jueves, según el IDEAM, es la onda tropical número 17, que ya se está desplazando por el Mar Caribe y podría estar refrescando las altas temperaturas con algo de lluvia. Ingel, gracias. 1:05. Se pronunciaron los comerciantes a propósito de la entrada en vigencia de los cambios que trae la reforma laboral.
consideran que más de la mitad de los empresarios dejarían de contratar nuevos empleados y se irían más hacia el lado de la automatización para mitigar los efectos en su bolsillo de lo que viene a partir de ahora, entre otras cosas, disminución de la jornada semanal de trabajo de los empleados en el país. Marcela Peña. Pues Ricardo, esa es la conclusión de una encuesta realizada entre más de 1.000 empresarios afiliados a FENALCO, la mayor parte de ellos pequeños empresarios. Habló Jaime Alberto Cabal, el presidente del gremio. Igualmente el 35% de los empresarios comenzaron a tomar medidas disminuyendo su planta de personal. Igualmente un porcentaje muy alto dijo que no contrataría empleados temporales como lo hacía anteriormente. Como lo hacía anteriormente para la temporada de cierre de año. Dicen desde FENALCO que para el 79% de los empresarios la reforma laboral implicará un impacto negativo en la operación de los negocios y ya varios están empezando a adaptarse. Resumen en FENALCO que las principales estrategias se centran en la automatización, la reducción de personal, pero también en la reducción del número de aprendices del SENA. Gracias, Marcela. Hablamos ahora de una gira internacional que emprenderá en los próximos días el registrador nacional Hernán Penagos, buscando respaldo internacional para legitimar y blindar el proceso de elecciones del próximo año en medio de las críticas y la desconfianza que ha expresado el presidente de la República, en medio de lo que significa además un proceso que viene y es la adjudicación de la auditoría para el contrato firmado hace unos días con un consorcio en el que está Thomas Gregg & Sons para la entrega de kits electorales. La auditoría es clave y sobre eso también están puestos todos los ojos. Andrés Carmona. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Mire, el registrador nacional Hernán Penagos socializó ante 21 embajadas y 13 organismos internacionales como la ONU, UNICEF, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, la Agencia Francesa para el Desarrollo y el Centro Carter, las medidas que se adoptaron para garantizar transparencia e integridad en las elecciones de 2025 y 2026. Durante el encuentro, el registrador Penagos expuso los 13 componentes técnicos de la solución logística que respaldará los comicios, incluyendo la inscripción de ciudadanos, el kit electoral, la autenticación biométrica, preconteo, escrutinios y herramientas de ciberseguridad. Escuchemos al registrador Penagos. Presupuestalmente nosotros tenemos la disponibilidad, en el presupuesto está tanto el recurso de este año como las vigencias futuras para poder llevar a cabo el proceso electoral. Las consultas aún no, estamos esperando hasta el 27 si los partidos deciden, pero hoy presupuestalmente no tenemos mayores dificultades. Obviamente, el registrador estableció entre las principales medidas anunciadas la publicación de los formularios C14 en todos sus componentes, biometría facial para reforzar la identificación de votantes, auditorías externas al sistema y la comisión especial para atender delitos electorales. Un dato clave, el registrador Penagos aseguró que este proceso de adjudicación del contrato fue abierto, público, con participación de varias embajadas y varios países y tuvo el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. Ricardo. Es que además del cuestionamiento infundado del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, ninguna otra entidad ha dicho una sola palabra en contra de ese proceso. Ni siquiera la Misión de Observación Electoral, que ha sido una de las organizaciones más serias y más críticas y veedoras de estos procesos. Su directora Alejandra Barrios dijo que este proceso que acaba de entregarse se hizo con absoluta transparencia. Al único que le genera desconfianza al sistema electoral colombiano es al presidente Gustavo Petro. Y eso que ha sido elegido 7 veces con ese mismo sistema del que desconfía en todos los cargos de elección popular, desde representante a la Cámara hasta presidente de la República. Vamos a Medellín, unos 9 minutos, hablamos de la terrible historia de una pequeña de 2 años que fue golpeada y abusada en Medellín, asesinada además. La familia de esta pequeña habló con Blue Radio y revela que había sospechas contra el padrastro desde hace varios meses por los golpes y por presuntos hechos de abuso sexual. Alfonso Cárcamo. Cordial saludo. Concretamente hablamos con Luz Inés Jaramillo, su tía, quien pudo encontrarse con el padrastro, quien es el principal sospechoso en la unidad intermedia de San Javier una vez sucedieron los hechos. Esta mujer nos contó que la madre de la niña estaba trabajando cuando ocurrió este episodio, es decir, la menor estaba sola con el padrastro en la casa. Yo desde el primer momento dije a la niña la abusaron. Desde el primer momento, cuando ese desgraciado dijo que se había ido a bañar cuando los acostó, yo como mamá me imaginé que la había abusado.
La tía también recordó que cuando se reunían con la familia, la niña mostraba ciertos comportamientos extraños que daban cuenta de alguna clase de malos tratos o abusos constantes. Yo la veía jugar con el hermanito, con los niños, pero con personas adultas, yo veía que ella más bien como que no se dejaba cargar mucho. Ella miraba y bueno, como que no, como que sí, se sentía como temerosa de pronto que una persona adulta se le acercara. Mientras se esclarece este caso, datos oficiales confirman que en Medellín ya han sido asesinados 7 menores de edad este año. Hablamos ahora de una de las aplicaciones de transporte más famosas en Colombia. Hablo de Uber, que reporta una integración que ha avanzado en un más de 84% de sus conductores cree que la aplicación mejoró, y habla de un avance significativo en la integración con el servicio de taxi. Ese servicio está habilitado desde hace varios meses. Usted, a través de esa aplicación, puede acceder al amarillito, al taxi tradicional, no necesariamente a través de un vehículo particular. Juan Camilo Maldonado. Uber adelantó un estudio en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira que arrojó como resultado que para el 84% de los conductores de taxis, la llegada de las aplicaciones de transportes los impulsó a mejorar su servicio. En cuanto a los usuarios, 2 de cada 3 se sienten más seguros al solicitar un taxi por aplicación. El 60% percibe que el servicio ha mejorado desde que usa Uber Taxi. Ángela Mendoza es gerente de Uber en Colombia. Hemos podido demostrar que podemos trabajar de la mano, que con la tecnología los taxis pueden ser más seguros, más eficientes y se benefician tanto los usuarios como también los conductores de taxi. Sobre el futuro de la regularización y operación legal de Uber, esto dijo la gerente de Uber en Colombia. Estamos abiertos a seguir construyendo una movilidad muchísimo mejor para el país y trabajamos, como te decía, de la mano de nuestra agremiación Alianza IN para poder seguir construyendo estos puentes que nos permitan tener una regulación que sea buena para los usuarios, para los arrendadores, para los conductores de taxi. Este estudio también reveló que 8 de cada 10 taxistas ya aceptan medios de pago distintos al efectivo. Juan Camilo, gracias. 1:13 minutos. Hablamos ahora de la conferencia ministerial del Grupo de la Haya sobre la Franja de Gaza, sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Se desarrolla en el Palacio de San Carlos, en la sede de la Cancillería en Bogotá. La instalación estuvo a cargo de la ministra encargada Rosa Villavicencio, quien advierte y señala que lo que ocurre en Gaza no es una tragedia accidental, sino un régimen de ocupación. Y habló hace minutos la delegada de Naciones Unidas pidiendo a los países que evalúen y suspendan lazos con Israel. Catherine Ávila. Ricardo, hoy es el primer día de esa cumbre ministerial sobre Palestina que se realiza en Bogotá, en el Palacio de San Carlos. En el discurso de instalación intervino, como usted lo dijo, la canciller encargada Rosa Villavicencio, diciendo que lo que ocurre en Palestina es un régimen de ocupación y exclusión que la comunidad internacional no puede seguir tolerando. Por eso pidió acciones concretas y sanciones. También habló Francesca Albanese, la relatora de la ONU sobre la situación de Palestina, e hizo un llamado a todos los estados para que corten lazos con Israel. Que es un momento de cortar lazos con Israel completamente. Esto está alineado con el derecho internacional, especialmente en el momento que Israel está siendo acusado de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Entre más tiempo los estados sigan involucrados con Israel, crece la complicidad. Ahora que la economía gira en torno al genocidio, ya no hay un buen Israel y un mal Israel, tenemos que enfrentarlos. A esta cumbre asisten los ministros de Bolivia, Namibia, Nicaragua y por supuesto Colombia. Sobre las 3 de la tarde habrá una rueda de prensa de la relatora de la ONU y mañana se espera la presencia del presidente Gustavo Petro en estas discusiones para definir estrategias. Catherine, gracias. Siguiendo con noticias del mundo, a esta hora hay una información que busca precisar algunos pronunciamientos recogidos por la prensa internacional sobre lo que habría dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a Rusia y a Ucrania. El presidente Trump reafirma su ultimátum para Rusia y dice que Ucrania no debe atacar a Moscú. Esto en respuesta a publicaciones en medios de comunicación que señalan que Trump le habría preguntado a Volodymyr Zelensky si sería capaz y estaría en capacidad de atacar la capital rusa. Les hablamos además de los 3 frentes de guerra abiertos por Israel y el durísimo recorte fiscal en Francia. César Moreno.
Buenas tardes. Hoy los prestigiosos diarios Financial Times y Washington Post revelaron que Donald Trump planteó en privado al líder ucraniano Volodymyr Zelensky atacar las ciudades rusas de Moscú y de San Petersburgo y otros objetivos militares por la negativa de Vladimir Putin de avanzar en las charlas de paz. La respuesta de Zelensky fue positiva. Dijo, por supuesto, podemos atacar si nos dan las armas, pero ni la Casa Blanca ni Kiev han confirmado el contenido de la charla, pero esto va muy en línea al distanciamiento entre Trump y Putin. Hasta ahora Ucrania ha utilizado un tipo de misiles que tiene un límite de distancia de unos 300 kilómetros y serían insuficientes para golpear ciudades como Moscú o San Petersburgo. Mientras tanto, en la guerra en Oriente Medio, Israel mantiene su asedio contra la Franja de Gaza. También está bombardeando al ejército de Siria en el sur de ese país y la infraestructura militar de los terroristas de Hezbollah en el este del Líbano. Pero lo más grave está sucediendo en Siria. Los ataques contra las tropas sirias se están dando en medio de la violencia sectaria que estalló el domingo pasado entre milicias drusas que se oponen al gobierno sirio actual y milicias beduinas aliadas a la autoridad en Damasco. En un comunicado conjunto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Israel Katz han asegurado que Israel se compromete a prevenir cualquier daño a los drusos en Siria. Y por último, Francia anunció un durísimo plan fiscal de 43.800 millones de euros para reducir su déficit público y aumentar su gasto militar. Francia en estos momentos tiene una deuda pública de casi el 114%. Es decir, cada segundo que pasa la deuda de Francia aumenta en 5.000 euros. Entre las medidas anunciadas figura un recorte de los funcionarios públicos, la congelación de las pensiones en el 2026, una contribución de solidaridad para los más ricos y suprimir 2 días festivos. César, gracias. Y el abrebocas de los deportes, Octavio, buenas tardes, con participación de equipo colombiano hoy en la Copa Sudamericana. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de eso, del regreso de la Copa Sudamericana. Se van a jugar 3 partidos el día de hoy, pero estaremos pendientes de la aparición del América de Cali hoy en Brasil. Hablaremos de eso, del contexto de este torneo, de lo que va a suceder también el día de hoy en el fútbol mundial, de Lucho Díaz, de Richard Ríos, también de Lucumí. Hablaremos de la FIFA y el Mundial 2026 porque hay noticias, todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. ¿Por qué la IPS Fundación SIAM está devolviendo a los pacientes con VIH a esquemas que ya habían tenido que abandonar por su falta de efectividad? Esto fue lo que respondió Denise Silva en Mañanas Blue. Supuestamente lo hacen con juntas médicas. Nosotros tenemos los casos que los enviamos a la Procuraduría, al Ministerio de Salud y a la misma Superintendencia Nacional de Salud. No están las actas médicas. En VIH la norma es clara, el decreto 1543 y la guía de práctica clínica es clara cuándo se puede cambiar a un paciente de esquema terapéutico. 1, cuando el paciente su carga viral se elevó y sus CD4 disminuyeron. 2, cuando el paciente no es adherente al tratamiento. Y 3, cuando ha hecho falla virológica. Cambiar por cambiar, la norma no lo permite porque se atenta contra la vida del paciente. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué cambia a partir de hoy en la relación laboral alrededor del servicio doméstico? Sobre esto habló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Hay un convenio, que es el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que se pronuncia además sobre la formalización y los estándares mínimos que debe haber en la contratación de las trabajadoras del servicio doméstico y de los trabajadores, porque también hay hombres, aun cuando sea, en el caso colombiano, en menor proporción, el 90% son mujeres, en relación con ese tipo de actividad. Se recomienda en ese convenio y también en la norma incorporada en la reforma laboral, el contrato por escrito registrado, en este caso ante el Ministerio de Trabajo, de tal suerte que se eviten los abusos que son comunes cuando se establecen contratos de manera verbal. Y ese contrato laboral pues debe cumplir con las formalidades de ley, con las exigencias de ley en materia de jornada laboral, en materia de estabilidad laboral, en materia de prestaciones sociales, de protección en riesgos laborales,
cesantías, vacaciones y demás. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara. Esta es información exclusiva de Blue Radio. En Blue Radio le tenemos primicia a esta hora relacionada con los drones con explosivos usados por los criminales en el país. En apenas un año y medio ya dejan en Colombia por lo menos 9 muertos y más de 130 heridos. Una nueva dinámica de la guerra en Colombia. Según un informe de inteligencia conocido por Blue Radio, los delincuentes ahora están construyendo sus propias aeronaves no tripuladas para evitar ser detectadas por los equipos antidrones del Ejército Nacional, algo que tiene en jaque en estos momentos a las fuerzas militares. Felipe García. Según un informe de inteligencia militar conocido por Blue Radio, en total ya van 233 ataques con drones desde enero de 2024 a la fecha, la mayoría concentrados en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Meta y Putumayo. Según cifras consolidadas por las autoridades, han sido lanzadas más de 659 granadas desde aeronaves no tripuladas, muchas de ellas dirigidas contra unidades militares, estaciones de policía y patrullas en movimiento. El general Federico Mejía es comandante de la Tercera División del Ejército. Son drones comerciales de la marca TJI, los cuales son acondicionados con un sistema que libera la carga no superior a los 1.2 kilogramos, y eso les facilita a ellos generar todo tipo de mecanismo y artefacto explosivo que no sobrepase ese peso. Lo acondicionan con metralla, todo conservando las dimensiones y el peso para poderlo volar. Este informe revela una preocupante cifra de afectaciones. Entre 2024 y 2025, 2 civiles han sido asesinados por cuenta de estos ataques y 34 más resultaron heridos. La cifra de militares heridos asciende a 94 y la de muertos a 6, mientras que la de heridos de la policía llegó a 10 con un asesinato. En total, 148 personas han resultado afectadas por estos ataques criminales. Pero ellos ya han venido adquiriendo otro tipo de tecnología, como es el empleo de otro tipo de drones que ellos mismos mandan a construir, envían a construir, que no esté dentro de los parámetros de control de estas armas que están siendo utilizadas para poder inhibir y controlar el empleo de los drones. La Tercera División del Ejército en el sur del país concentra el 85% de los ataques con 196, mientras que las demás divisiones han reportado cifras menores pero preocupantes. La Segunda División ha tenido 15 eventos y la Cuarta División 6. En lo que va de este año se han registrado 113 ataques con drones, dejando 6 militares asesinados y una patrullera de la policía también muerta. En la última semana, entre el 9 y el 15 de julio, se han registrado al menos 4 ataques con drones cargados con explosivos. El 11 de julio en el departamento del Cauca, que dejó como saldo la muerte de una patrullera. El 13 de julio en Suárez, Cauca, que provocó la muerte de un soldado y dejó heridos a 7 más. Y el 13 de julio en el Catatumbo, un dron fue utilizado en una operación hostil contra tropas del batallón 11 en el Tarra, dejando a 2 soldados heridos. Felipe, gracias. Y ahora vamos a hablar de un caso bien impresionante en Medellín. 25 empresarios emitieron 45 mil millones de pesos supuestamente en oro, pero lo perdieron todo y hoy ya se está hablando, don Héctor David Santamaría, de la gran estafa paisa. Pues sí, Marcela, todo lo que brilla no es oro, sería el refrán de las abuelas, que cae como anillo al dedo esta historia que viven hoy estos empresarios de Medellín. Blue Radio conoció que todo comenzó cuando un grupo de amigos y familiares se reunieron y deciden crear una empresa llamada Inverco, por la cual se iban a hacer las operaciones con la firma que vendía oro, incluso al Banco de la República. Se trata de Global Handling, que además hacía exportaciones a Estados Unidos y Francia, que es la empresa que los estafó. Jorge Arango lo relató a Blue Radio. Empezaron a hacernos una serie de incumplimientos, primero estirando el tiempo de los pagos y finalmente dejándolos de pagar en un momento en que ya no aparece ni la plata ni las inversiones. Los meses fueron pasando y nadie le respondía, ni siquiera la empresa intermediaria. Por eso Rodrigo Rojas aseguró que empezaron a sospechar. Lo perdimos todo prácticamente. Él me confiesa a mí que él se gastó el dinero pagando unas deudas viejas. También él paulatinamente bañaba una plata en oro para intentar de extraer recursos de una empresa Quantum, que era por la cual comercializaba el oro, pero esto nunca... Los dueños de Global aparece Andrés Arango, quien aceptó, como lo escuchamos, varias maniobras para intentar exportar oro falso para cubrir el incumplimiento de los pagos. Así lo dijo incluso en medio de una audiencia. Yo en ese momento como gerente usé parte del capital para pagar unas deudas que se tenían en la empresa a nivel personal. Ellos me enviaban el recurso y ya después compraba el material, pero ese material pues no era 100% oro, todo tenía un contenido alto de plata.
La demanda actualmente es un proceso civil que debe migrar a la justicia penal en contra de Andrés Felipe Arango Pérez y Natalie Ramírez Bernal, dueños de esta empresa Global, además de su representante legal, con quienes además tratamos de contactarnos en Blue Radio y hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Hoy es 15 de julio, día en que se reduce desde hoy en 2 horas la jornada laboral en Colombia, sin afectar, por supuesto, el salario de los trabajadores. Jornada laboral que queda en 44 horas a la semana y en un año, en julio del año entrante, en el 2026, se reduce 2 horas más para quedar definitivamente en 42 horas a la semana, que es lo establecido en una ley del año 2021. Esta nueva reducción de la jornada laboral en Colombia no afectará, tenga usted consideración, ni la hora de almuerzo, ni el salario, ni las prestaciones sociales, ni las horas extras. Por supuesto, tampoco el recargo nocturno. Penalco, que es el gremio de los comerciantes, que va a ser tal vez el más afectado. Para 8, bajo el 0, subo el 1. Y haciendo cuentas, Marcela Peña, yo no tengo por qué estar a esta hora en Meridiano Blue, así que la dejo al mando, porque con la reducción de la jornada laboral no debería estar trabajando a esta hora. Oiga, Hasta pero luego. véanlo. Saludos al director que por ahí lo están escuchando, Dios mío. Bueno, no, señor, Marcela pero Peña, sí ¿usted se qué sí reduce la sabe? jornada laboral. Se reduce la jornada laboral desde hoy de 46 a 44 horas. Explíquemelo A la semana. A la semana. Explíquemelo con plastilina para ver si estoy en lo correcto o no. Desde 2021 se viene reduciendo, a partir de una ley de 2021 más bien, se viene reduciendo la jornada laboral en Colombia. Antiguamente eran 48 horas, vamos a quedar en 42 horas en julio del próximo año. Sí. Este año la reducción es de 2 horas a la semana. ¿Por qué este año vamos a escuchar más de esto que el año pasado? Porque hay mucha gente, como por ejemplo usted, que trabaja de lunes a viernes. Sí. Entonces, ya cuando la jornada se divide en 5 horas, ya este año sí afecta y este año las empresas están haciendo esa reducción. Las compañías toman distintos caminos. Hay unas que le están diciendo a la gente suma, resta, multiplica y divide. Esto le da 15 minutos más al día. Entonces, o entre 15 minutos más temprano o salga 15 minutos más tarde. Otras compañías y otras áreas dentro de las compañías están diciendo, ¿sabe qué? Voy a reacomodar turnos para que usted salga un día 2 horas más tarde o entre 2 horas más temprano. Otras están diciendo, necesito cubrir la posición, voy a pagar horas extras. Y otras están diciendo, bueno, nos vamos a acomodar y acumulamos esas horitas para tener un día de compensatorio después. Consulte con su compañía. Consulte cómo lo van a hacer. No todos lo van a hacer igual. Tajo, coja 2 horas y se vaya. Sí, es mejor que pregunte. No, señor, después lo regañan. Las empresas están diciendo que todavía les preocupa el tema de los costos, sobre todo para los pequeños emprendimientos, aquellas empresas que están ahí en el límite de la viabilidad económica. De esto habló el presidente de la ANDE, Bruce McMaster. Es un objetivo que nosotros compartimos y que creemos que la sociedad tiene que buscar. Lo que creemos es que hay que ser muy cuidadosos en cuáles son los efectos de cada norma en lo laboral sobre temas como el desempleo y la informalidad. También hay muchas expectativas de la gente en la calle. Hay unos que todavía no tienen claro si les aplica o no. Le voy a hacer una lista corta. Esto aplica para empleados de la empresa privada. No aplica para personas que trabajan por prestación de servicios porque teóricamente no tienen un horario. Tampoco aplica para los empleados públicos. Sí. Entonces, muchas personas dentro de las empresas todavía se preguntan si para ellos sí aplica. Personalmente a mí no me aplica de la empresa donde trabajo, porque nosotros somos de seguridad y confianza. El tema de la dignidad humana se ve reflejado en esa reducción de horas, entonces estoy completamente de acuerdo. Marcela, me escribe Rosalvita, que es la señora que me ayuda en la casa. Sí, señor. Don Juan Camilo, ¿cuándo firmamos el contrato? No sé de qué me está hablando, de qué contrato. Si es porque también le reduzco las horas a ella. También le aplica a ella. Entonces, ¿de qué contrato me habla Rosalvita? Lo que pasa es que con la reforma laboral hay obligaciones nuevas para quienes tienen empleadas domésticas en casa. Una de esas obligaciones, Juan Camilo, es que usted tenga el contrato por escrito. No que se ponga de acuerdo y la palabreada de a qué horas llega y a qué horas se va, sino que eso esté
escrito y que se deposite en el Ministerio del Trabajo. Ese es un requisito que creó la reforma laboral. No es lo único, la reforma laboral también le da al Ministerio del Trabajo la competencia de hacer inspección laboral sobre las empleadas domésticas. O sea, pueden ir a mi casa. Pero no necesariamente van a entrar a la cocina ni se le van a meter allá donde tiene la lavadora. Lo que puede pasar, como y lo para que dice el tener gobierno, la lista cuando vaya el doctor Sanguino, como para pues, hacerle oficio y tenerle tintico. tener la lista, decirle a Rosalvita, tengámosle un tinto al doctor Sanguino ese día. No es que el doctor Sanguino se vaya a sentar en la sala de su casa, pero si Rosalvita está aburrida con usted, Juan Camilo, que no le respeta las horas y que además me la trata mal, ella sí puede agarrar el teléfono y llamar a la inspección territorial o a cualquiera de las territoriales del Ministerio del Trabajo, y lo que va a hacer el Ministerio del Trabajo es que le va a enviar un inspector que llega a la puerta de su casa. Y entonces ahí en la puerta ya le cuenta la historia y entonces comienza un proceso que puede ser de conciliación, de demanda. Ahí ven con el inspector de trabajo que sigue. Lo que dice el gobierno es que quiere ser mucho más estricto en la vigilancia de los derechos laborales de las empleadas domésticas, porque no son señoras que ayudan, sino son empleadas que tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Teniendo en cuenta el paro arrocero que ya genera bloqueos en al menos 8 departamentos, ¿qué medidas ha tomado el gobierno para mitigar la crisis en este sector? Sobre esto habló la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, en Mañanas Blue. Vamos a arancel cero con Estados Unidos, tenemos un acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones que permite entrar de manera legal arroz de Ecuador y de Perú. Tenemos mucha presión sobre esta cadena, costos de producción que aún son ineficientes, como los costos de arriendo de las tierras o las tarifas de uso del agua en los distritos de riego del Tolima. Nosotros en ese acuerdo hemos venido también entendiendo que hay momentos críticos de la cadena, como lo hicimos en el mes de marzo. En el mes de marzo, ante la movilización también de las dignidades. Por ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol porque el día de hoy regresan los torneos continentales. Habíamos terminado la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, estamos en medio también del arranque del nuevo torneo del fútbol en Colombia, mucho movimiento alrededor del mercado de fichajes y todo lo que sigue sucediendo en el mundo del fútbol, pero la noticia tiene que ver con el regreso el día de hoy, precisamente del América de Cali. Y es que el América de Cali vuelve hoy a la competencia internacional a partir de las 7:30 de la noche. Va a jugar en Brasil frente a Bahía por la Copa Sudamericana. Estaremos atentos a esa transmisión junto a todo el equipo de Blue Radio porque el América de Cali, esta nueva versión del América de Cali, jugará en el torneo internacional luego de lo que fue su aparición en la primera fase con el Polilla da Silva como entrenador y con Duván Vergara, con Juan Fernando Quintero. Hoy esta nueva versión del América de Cali, que ya no tiene a estos jugadores y que tiene nuevo entrenador, estará jugando luego del empate en ese primer partido que tuvo el América en el torneo colombiano 0-0 frente a Llaneros como visitante. Así que 7:30 de la noche, América de Cali frente a Bahía. También van a jugar, como vemos en pantalla ahí, la presentación de este partido para quienes están con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Bahía de Brasil frente al América de Cali. Y decíamos que a las 5 de la tarde va a jugar Central Córdoba de Santiago del Estero de Argentina frente a Cerro Largo de Uruguay, y también a las 7:30 de la noche Independiente del Valle frente a Vasco da Gama de Brasil. Serán los 3 partidos del día de hoy. También les contamos que se va a jugar el Juego de las Estrellas del fútbol mexicano y de la MLS. Eso será en los Estados Unidos. Y en medio de toda la aparición que tiene que ver con los futbolistas tanto de la Liga MX como de la MLS, habrá un evento que tiene invitados especiales y como vemos en pantalla, uno de los invitados especiales será James Rodríguez, el hombre del León de México. Él estará representando la Liga Mexicana con varios jugadores importantes, como vemos en pantalla, con el caso de Sergio Canales o el caso propio de Alexis Vega, la gran figura del torneo pasado en México, campeón con el Toluca. Así que el colombiano estará en esos invitados que van a jugar por la Liga MX
en este torneo. Y también el día de hoy se dio a conocer que la FIFA ya anunció la primera ventana de venta de boletos para el próximo Mundial, el Mundial 2026. A partir del día 10 de septiembre se va a abrir la primera ventana para poder comprar entradas a la Copa del Mundo 2026, así que estamos atentos a ese movimiento y luego la FIFA irá contando cómo será el desarrollo de la venta de boletas, así que estamos atentos a eso. Y también estemos atentos entonces a los movimientos que hay alrededor de John Arias, de Richard Ríos, de Lucumí en medio del mercado de fichajes y también de Lucho Díaz. Lucho Díaz en principio habría, o se dice desde Inglaterra, habría pedido al club, al Liverpool, salir del equipo. 62 millones fueron ofrecidos por el Bayern Múnich, rechazó el Liverpool esa primera posibilidad. Así que se sigue negociando con el Liverpool para la salida del colombiano, que pretende al menos 100 millones con respecto a la salida del jugador de la selección Colombia. Richard Ríos tiene el acuerdo ya con la Roma, el equipo italiano, pero no ha llegado a un acuerdo el Palmeiras y la Roma. Mientras tanto, Benfica ofrece 25 millones y también hay una posibilidad desde el fútbol de Arabia para la salida de Richard Ríos. Y Lucumí, que en principio también tiene un acuerdo con la Roma, está siendo tentado por su equipo, por el Bologna, para mantenerse dentro de su mismo equipo en el fútbol italiano. Así que vamos a ver, mercado de fichajes, mucho movimiento y por supuesto hoy con el retorno del América de Cali a la Copa Sudamericana estaremos todos atentos al fútbol colombiano y a los equipos colombianos en el torneo internacional. Amar al otro como a sí mismo. Esa es la base de la experiencia del amor. Quien quiera ser feliz necesitará aprender a amarse a él y amar a los demás. A mí me gusta entender que el primer bombazo de sangre que el corazón echa es para sí mismo, mostrándonos a nosotros que solo es posible construir relaciones de amor si uno se ama. Eso implica conocerse, eso implica aceptarse, eso implica estar orgulloso de lo que uno es y puede hacer. Hoy te invito a que te ames. Hoy te invito a que te trates bien, a que digas buenas cosas de ti y a que tengas esa certeza de que eres una persona valiosa y capaz. ¡Ánimo! Tú sabes. Desde hoy los trabajadores colombianos verán una reducción oficial en sus horas laborales, pasando de 46 a 44 horas. Sobre esto habló Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Este es un proceso gradual que viene desde el año 2021, cuando se aprobó una norma en el Congreso de la República que estableció una reducción progresiva de la jornada laboral. Para ser más exactos, no es una norma que provenga de la reforma laboral. Se ajusta con la nueva ley 2466 a que esa jornada laboral que se va reduciendo progresivamente hasta las 42 horas semanales tenga que distribuirse en los días que se elaboran en la semana en jornadas que no pueden sobrepasar las 8 horas diarias, jornadas diurnas entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Y eso es lo que empieza a ocurrir a partir de hoy, porque la jornada laboral se reduce de 46 a 44 horas, como tú lo has indicado. Sí. Y el año entrante esa reducción será de 44 a 42 horas semanales, que además es una megatendencia, es una tendencia mundial de reducción de la jornada laboral en los países del mundo democrático. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Paz Total sufrió un nuevo revés. José Aldinever Sierra Sabogal, alias El Zarco Aldinever, uno de los hombres con mando en la segunda marquetaria al mando de alias Iván Márquez, dejó de ser negociador de paz. La resolución lleva la firma del presidente Gustavo Petro y es del 9 de julio de este año, y allí se deja sin efecto el reconocimiento pleno por cuenta de otra fractura en estos grupos ilegales que siguen intentando subirse al bus de La Paz Total. En la resolución se
se lee que en noviembre de 2024 la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los comandos de frontera aseguraron que se deslindan del nombre de la Segunda Marquetalia, ratificando el compromiso de concretar un acuerdo de paz con el gobierno nacional. No es cualquier nombre. El Zarco Aldinever, es quien desde Venezuela, según las autoridades, estaría dando órdenes como la de atentar en contra de la vida del congresista de la oposición del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, con el fin de provocar tensión en el panorama político nacional en plena campaña y desestabilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Buenas noticias para la economía. Las ventas comerciales se disparan y la producción industrial sale de terreno negativo. Es que las ventas del comercio se expandieron un 13,2%. Si no contáramos lo que pasó con las ventas de diésel y gasolina, el crecimiento habría sido superior al 16%. De acuerdo con las cifras del DANE, absolutamente todos los subsectores del comercio están aumentando sus ventas para el mes de mayo. Al que mejor le fue al subsector de autos, pero también hay buenas cifras para el sector de motos y equipos informáticos. Los electrodomésticos, por ejemplo, tuvieron un crecimiento del 23%. Por otro lado, la industria colombiana deja atrás los números rojos y crece 3% en mayo. 25 de las 39 actividades que mide el DANE crecieron. Los crecimientos más importantes se centran en la fabricación de alimentos, la fabricación de productos químicos y la confección de prendas de vestir. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Recorramos el país para conocer cómo avanza el paro arrocero en Colombia. Con el segundo día que se presenta en estos momentos, los productores de arroz confirmaron su presencia en la reunión citada en el Espilar. Nicolás Rodríguez. Juan Camilo, lo dicen además porque en la reunión que citaron ayer gobernadores y el gobierno pues sintieron o admitieron que no se sienten representados por esta delegación. Además confirman que ellos no tienen autorización para firmar algún documento relacionado con los acuerdos para levantar el paro. Sin embargo, dicen que implementar lo acordado en las reuniones es lento en ejecutar, como por ejemplo la famosa resolución que propone el Ministerio de Agricultura, y hay dos puntos fundamentales. El primero es que hasta que no entre en vigencia, que ellos creen que sería más o menos en 2 meses, recoger las cargas todavía sería representar varias pérdidas hasta que definitivamente el Ministerio de Agricultura dé el brazo a torcer. Es decir, lo que se vendan definitivamente no tendrán ganancias. Esto lo explica Aristides Valdés Gamboa, quien es el presidente de la Junta Directiva del Distrito de Riego de Azoprado. ¿Cuál es el problema de la resolución? Esa resolución la someten a consulta, como que son 5 días antes de sacarla para que se hagan las observaciones con respecto a la resolución. De aquí a que queden firme como la pasada con respecto a la resolución del incentivo, pasaron como 2 meses y pico. Entonces aquí los agricultores... Juan Camilo, para hoy a mediodía había una reunión citada entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura en la frontera colombo-ecuatoriana para hablar específicamente de temas de contrabando, y el jueves 17 el Ministerio de Agricultura junto al Ministerio de Comercio los citó en el Espinal para adelantar de los diálogos de cómo fue las negociaciones en marzo y qué definitivamente sí se implementó y qué no se hizo. Y mientras llegamos a esa mesa, continúan los bloqueos en varias regiones del país. Vamos al Tolima con Fernando González. Cultivadores del Tolima abrieron las vías sobre las 8 de la noche pese a que habían asegurado que no iban a permitir la movilidad durante las 24 horas. De igual manera, el impacto en la movilidad se siente en las vías. En Meridiano de Blue Radio, Miguel Bermúdez, director operativo de Tránsito del Tolima. Totalmente desconectado, no solo el Tolima, sino el país entero. Por esta carretera pasa todo el transporte de mercancías que conviene Puerto de Buenaventura hacia Bogotá. Quedan comunicados hacia el norte del Tolima, todo lo que va para Antioquia, la costa, en el sur, y se queda desconectado lo que es el Huila, Caquetá. En este segundo día de paro, así se encuentran los cultivadores del cereal en el punto de Saldaña. Eduardo Zavala. Se ha solicitado por parte de la Guardia Indígena, de los cultivadores de arroz que son indígenas también de la zona de Collaima, Ortega, nos están colaborando totalmente en este paro. Estamos esperando también que el gobierno tome medidas estructurales y tome mesa de negociación, que hasta el momento no se ha dado. Carlos Barón, comerciante de arroz. Hasta el momento el gobierno no nos ha llamado a diálogo. Hay cosas muy importantes, estructurales, y la cuestión del precio, que estamos perdiendo dinero cultivando arroz, pero hay cosas estructurales porque nosotros queremos que el arroz
deje estas crisis cada año. Por ahora, los bloqueos continúan en Guarandá y Chicoral en el centro, Saldaña en el sur y el cruce de Armero en el norte. En Mañanas Blue, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, habló sobre la libertad regulada de precios, teniendo en cuenta las pérdidas económicas que ha tenido el sector arrocero. Iniciamos la segunda cosecha del año, es una cosecha muy grande. El año pasado ya salieron las estadísticas, fueron más de 2,5 millones de toneladas para esta segunda cosecha, y teníamos la expectativa de que el precio reaccionaria, los inventarios bajaron un poco, las importaciones este año bajaron, el consumo se mantuvo, pero el precio del arroz verde no se modificó, y el 26 de junio nos notificaron en el Ariari, que es donde se inició el primer corte de esta cosecha, una reducción del precio que no le encontramos explicación. Llegamos a más o menos 158 por carga, y eso nos llevó a tomar una decisión que es la que hoy está en discusión, que es la libertad regulada de precios. La cadena del arroz ya está en libertad vigilada, y nosotros esperamos que con esto podamos conjurar el tema del precio, pero también abrir este diálogo con todos quienes están en la movilización, con todos los actores de la cadena, para lograr respuestas estructurales a la situación del arroz, que es una situación global. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Fue condenado a 44 años de prisión alias Iván Márquez. Toda la información aquí en Blue Radio. Alias Iván Márquez, uno de los máximos jefes de las extintas FARC, fue condenado a 44 años de cárcel por el asesinato del sargento viceprimero del Ejército Héctor Lucuara Segura. Crimen ocurrido, recordemos, el pasado 5 de mayo de 2003 durante un intento de rescate militar en las selvas de Urrao, en el departamento de Antioquia. Según la Fiscalía, Márquez, identificado como Iván Luciano Márquez Marín, dio la orden de ejecutar a los secuestrados si se llevaba a cabo una operación de liberación. Lucuara había sido capturado en 1998 luego de combates en Río Sucio, Chocó, y permaneció en poder de las extintas FARC por casi 5 años. En ese mismo operativo también fueron asesinados el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, su asesor de paz, Gilberto Echeverry, y varios militares que estaban en cautiverio. La sentencia fue proferida por un juzgado. A esta hora se conocen nuevos detalles de la historia brutal de la muerte de una familia en un hotel de San Andrés. Vanessa Saldarriaga. Juan Camilo, le cuento que en estos momentos se están alistando en San Andrés lo que sería el viaje de los restos mortales de Liliana, Nelson y Kevin, la familia que fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel en San Andrés. Lo que nos cuenta Orlando Canro, quien es el padre de Liliana, es que ya Medicina Legal hizo la entrega a la funeraria en horas de la mañana de los cuerpos, y que las pruebas practicadas serán enviadas a la sede Atlántico de esta entidad. Él ratificó que el cuarto 404 que les entregaron en el Portobelo Convention olía a gas, y que además su hija estaba quejándose y pidiendo cambio, pero que no le atendieron la solicitud. Esto fue lo que nos contó. Estoy esperando que resuelvan aquí en la funeraria para que le digan la hora del vuelo de ellos, para nosotros agilizar también la de nosotros, para podernos ir todos al tiempo. Yo creo que sí, porque por ahí, por lo que me dijeron, aquí el tipo tiene la funeraria y está el vuelo para las 8 de la noche. Se espera entonces que se pueda realizar este traslado. Nos estuvo contando que el olor que sentían a gas era intenso, pero que ellos decidieron pasarlo por alto, y finalmente todo terminó con esta tragedia. Hacia las 8 de la noche, entonces estarían partiendo desde San Andrés hasta Bogotá, donde además lleva como prueba la ropa de ella y de su yerno, las cuales, según aseguran, están impregnadas con este olor a monóxido de carbono. Fue condenado a 44 años de prisión alias Iván Márquez. Toda la información aquí en Blue Radio. Alias Iván Márquez, uno de los máximos jefes de las extintas FARC, fue condenado a 44 años de cárcel por el asesinato del sargento viceprimero del Ejército Héctor Lucuara Segura. Crimen ocurrido, recordemos, el pasado 5 de mayo de 2003 durante un intento de rescate militar en las selvas de Urrao, en el departamento de Antioquia. Según la Fiscalía, Márquez, identificado como Iván Luciano Márquez Marín, dio la orden de
ejecutar a los secuestrados si se llevaba a cabo una operación de liberación. Luquara había sido capturado en 1998 luego de combates en Río Sucio, Chocó, y permaneció en poder de las extintas FARC por casi 5 años. En ese mismo operativo también fueron asesinados el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, su asesor de paz, Gilberto Echeverry, y varios militares que estaban en cautiverio. La sentencia fue proferida por un juzgado de apartado en Antioquia bajo la ley 600 y declaró los hechos como crímenes de lesa humanidad. Márquez fue condenado entonces como persona ausente y se ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena en un centro carcelario. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga todo. Colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Mucha atención si usted está afiliado a Famisanar, porque desde este 1 de agosto ya no le van a volver a entregar los medicamentos en Colsubsidio. La EPS va a tener un nuevo gestor farmacéutico en medio de quejas por la no entrega de los medicamentos. Jessica Gutiérrez. La EPS Famisanar anunció recientemente que a partir del 1 de agosto de este año 2025 finalizará el contrato con Droguerías Colsubsidio como su gestor farmacéutico en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá. La decisión, según indicó la entidad, fue tomada de mutuo acuerdo tras identificar incumplimientos reiterados en la dispensación de medicamentos. Sin embargo, la noticia ha generado preocupación entre pacientes que ya enfrentan dificultades en el acceso a medicamentos y atención médica. Eliana, madre de una niña con enfermedades huérfanas y múltiples patologías genéticas, expresa su angustia ante la falta de claridad sobre cómo será la transición a un nuevo gestor farmacéutico. Lo que más me preocupa es que este tema de que ya no sea Colsubsidio el gestor farmacéutico, pues muy posiblemente es una traba más, nos van a obligar a dar más vueltas para conseguir una autorización para entrega de medicamentos, sin contar que ya venimos de un desabastecimiento de más del 50% a todas las medicinas. Y es que según lo que nos indican varios usuarios de Famisanar, hasta el momento no han sido notificados oficialmente cuál sería el nuevo gestor farmacéutico y cómo se realizaría esta gestión.